Ser podcast. Estamos en la ventana de la música y vamos a presentar un disco, un discazo, diría yo. Estos días lo he estado escuchando para preparar esta entrevista, he estado subrayando algunos versos, he estado hablando con Francino, que por cierto tiene muchas ganas de escuchar a nuestro invitado actuar en solitario. Y esta noche he tenido uno de esos sueños recurrentes que tenemos en la radio, y era que yo llegaba aquí, a este momento, con esta cantidad de papeles que tengo por encima de la mesa en blanco. Y eso, cuando resulta que me siento, pues no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Porque no había nada en los papeles. No había nada en los papeles. Entonces, después de esos segundos de pánico, de tierra, trágame, pensaba en mi sueño, en mi pesadilla. Bueno, empecemos la entrevista por lo que puede ser el principio, por la inspiración. Last night I dreamed that I was a child out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees, and ghostly voices rose from the fields. I ran with my heart pounding down that broken path, with the devil snapping at my heels. Porque digo yo que no será casualidad que un verso de esta canción de Bruce Springsteen, que dice "Nadie con ese nombre vive aquí", sea igual que el título del primer disco en solitario de alguien que lleva años, muchos años, escribiendo algunos de los himnos más importantes, más reconocibles, más cantados de la música española de las últimas décadas. Lo conocimos como guitarrista y letrista de Vetusta Morla, luego leímos sus libros de poemas. Hoy presenta en La Ventana su primer álbum en solitario, Guille Galván. Guille, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantado de abrir aquí uno de los momentos de promo, casi una semana antes de que salga el disco. ¿Es casualidad o no es casualidad? No es casualidad. No. Pero sois los primeros que han investigado, ¿no? Y que han dicho directamente de dónde venía el título. Pensaba empezar a decirlo la semana que viene, pero visto aquí, ¿no? Donde está la noticia está la cadena SER. Te estamos estropeando la promo, vale. Muy bien. No, al revés. Sí, bueno, es una canción que, Nebraska en general es un disco que me ha fascinado desde que soy niño. Creo que es uno de los discos que me puso como el veneno de escribir canciones, porque entendí que en aquellos versos, cuando me hice con él, además venía traducido por Jesús Ordovás, porque las ediciones de aquella época venían traducidas al castellano, y fue de las primeras veces que leí canciones de arriba abajo en castellano traducidas, ¿no? Y vi ahí un mundo que me resultó fascinante y que me ha acompañado hasta ahora. ¿Y cómo estás viviendo este camino, ¿no? De pasar de formar parte de una banda como Vetusta Morla a construir y defender tú solo las canciones hasta el final, que supongo que será encima de un escenario en algún momento? Bueno, es un proceso que ha sido progresivo, ¿no? De repente fui teniendo la sensación de que necesitaba construir un espacio desde otro lugar más pequeño, más relacionado directamente con lo que era la canción, sin pensar en las giras, en los escenarios grandes y en el público, y empecé a componer una serie de canciones que partían de una habitación, de grabarlas con una sola persona en una habitación, en casa, y a partir de ahí ir viendo qué necesitaba cada canción, ¿no? Y qué necesitaba mi voz también, porque era la primera vez que
que me ponía a defender esas canciones con mi propia voz. Oye, y hay un libro del hermano mudo de los hermanos Marx que se llama Harpo habla. ¿Tienes un poco una sensación de que la gente está a ver cómo hay algo extra, ¿no? En alguien que no ha cantado normalmente o que ha hecho coros, ha tocado y de pronto canta y la gente dice, ¿y cómo cantará este tío, no? Sí, bueno, el primero yo. Desde crío siempre he tenido bastante vergüenza por mi voz. De niño me acuerdo cuando nos grabábamos con los cassettes y nos escuchábamos y tal, que siempre me daba, como todas las personas que escuchan desde fuera, ¿no? No me reconocía en mi propia voz. Además, de pequeño tenía vegetaciones, tenía como una voz un poco así, como de mocos. Claro. Y parte del trabajo fundamental ha sido desprenderme de ese prejuicio, ¿no? Y encontrar una manera de cantar que tuviera que ver o que hiciera creíbles las canciones. Por eso también quería hacerlo para desde saber, el principio. y para que todos los oyentes sepan de qué estamos hablando cuando tú ves y te escuchabas de pequeño, vamos a ponernos en situación. Yo las vegetaciones no se las oigo. ¿Esto era una vez el hombre? Sí. Sí, fue mi debut. Da. Se lo sabe también. Esta grabación es parte de un tema hermosísimo que se llama Huellas en el aire. No hay huellas en el aire, ya ves, no hay modo de seguirme el paso. No hay lobos en el parque, tal vez la calma es un regalo extraño. Todo se acumula, llegará el colapso. Todo es demasiadas cosas a la vez. La ropa está tendida, el postre ya en el plato. No me quedan dientes con los que morder. No hay huellas en el aire, llegaste tarde, 10.000 millones de años. No hay niños en las calles, ya ves, a Dios se le olvidaron los dados. Envió las tallas grandes, iguanas negras y 100 turistas clonados. Cuando oí esta canción la primera vez ya pensaba que era un hijo tuyo o algo así, pero no caía en qué era ese tramo que hemos puesto antes, de qué sintonía era. Y me hace gracia porque justo yo estaba pensando, antes de que llegara esa parte, estaba pensando que suena como una canción infantil en realidad, porque esta es la más melódica de todas en realidad, de todo el disco, que no sé si... no sé cómo decirte, si tú antes de hacerlas ya te das cuenta de que va a venir una canción más melódica, como cuando las embarazadas dicen creo que es un niño, o te van saliendo con fluidez. Bueno, es un proceso y yo creo que lo importante es ir escuchando a cada canción, ¿no? Y viendo a dónde te van llevando. Es verdad que esta y Túnel de la M30, que van juntas y unidas por esa grabación familiar de cuando era pequeño, pues son las que tienen quizá más que ver con la infancia o con ese mundo más de nostálgico, ¿no? Y me parecía interesante. Son grabaciones que he ido digitalizando familiares durante estos últimos meses y que formaban parte un poco del proceso del disco también, y me gustaba que formaran también parte del mix. Es que igual ha sido inconsciente, es como una contaminación de que fueran más melódicas las canciones precisamente que van más unidas a estas locuciones. Sí, hay una cosa curiosa que aparece en los créditos, y es que la canción que tarareo, que es la de Érase una vez el hombre, que es esa que suena, es una canción, me puse a buscar de quién era para acreditarla, claro. Es una canción de José Luis Perales, como tantísimas claro. Y hay canciones que desconocemos. Hay algunas de letra de José Ramón Pardo. Sí, además, bueno, pues me puse en contacto con él y con su familia, y bueno, pues muy amablemente me dijeron que les había gustado mucho, que para adelante que la podía utilizar. Oye, esta canción que tiene una letra fantástica, es curioso, yo no te reconozco ni como el letrista de Vetusta Morla, ni como el poeta Guille Galván, es como una tercera
cosa. No sé por qué me parece que has cambiado de manera de escribir para hacer estas canciones. ¿Por qué? Por eso nadie con ese nombre vive aquí. Claro, Claro. Bueno, supongo que las canciones al final no son ni poemas ni... me tenía que colocar en otro lugar. Estoy acostumbrado a escribir para Vetusta durante estos últimos 20 y pico años y situarme casi como si fuera un guionista de un material que luego se lleva al escenario o que en este caso Pucho pone o le da forma y le da grandeza. Pero eso te quería preguntar, ¿el hecho de que el que cante seas tú te hace escribir de otra manera o es la música? Sí, yo creo que sí. Tenía también como una urgencia de escribir pues sobre una serie de cosas y también de una forma que yo me creyese y que mi voz se creyese también, ¿no? Tanto melódica como a nivel temático, ¿no? Y sí, ese ha sido el ejercicio. Ha sido como empezar de nuevo casi, porque tenía que escribir para mí y una vez el texto estaba hecho, partir de cero y decir, vale, el texto está muerto, ahora lo tengo que defender, claro, como si no fuera mío. Oye, ¿te has hecho muchos tachones diciendo esto ya se me está yendo para Vetusta Morla sin querer? ¿O no? ¿O no eres tan consciente de haber esquivado? Como ha sido una temporada también como distanciado del grupo, pues todo lo que estaba haciendo era para esto, entonces no he tenido como esa duda de... Este proceso empezó con un libro de poemas que empecé a escribir y que me di cuenta que me estaba llevando a un lugar donde no quería ir, porque era un libro que me estaba sacando una parte mía que no me estaba ayudando demasiado, que me metía un poco más en el agujerillo y me di cuenta que lo que necesitaba era cantar y convertir aquello no en una lamentación, sino en una celebración, ¿no? Y yo creo que ese fue el impulso o la fuerza que me hizo agarrar la guitarra y ponerme a cantar de cero. Volvamos a ese niño de Érase una vez, a ese niño de Tres Cantos. ¿Qué pensaba? ¿Con qué soñaba? En aquella no vivía ni en Tres Cantos. Esas grabaciones son de la casa donde nací, donde pues mi familia pasó de ser una pareja, mis padres, a empezar a ser una familia. Y era una casa, un espacio donde yo descubrí, o mis primeros recuerdos relacionados con la música y con las canciones vienen de ahí, ¿no? Mi padre y mi madre nos cantaban, a mí y a mi hermana luego cuando llegó, y a veces grabábamos esas tardes y ese recuerdo de la música y de mi casa como refugio, pues es algo que me viene de una, ¿no? Por eso este disco también tenía como una especie de ya que era un arrancar desde un lugar nuevo, había una especie de necesidad de volver o de colocarme en ese sitio, ¿no? Este disco, estas letras son muy personales. Hemos hablado de esta canción, has citado el túnel de la M30, que yo creo que es mi favorita. Mira que me gustan muchísimas del disco, pero esta yo creo que es mi favorita. Te dormí tumbado entre mis piernas y hoy despiertas dando vueltas al sol. Anoche te dormí y hoy sueñas por tu cuenta. Me gusta verte así, valiente en las tinieblas, tan deprisa que da miedo, mi amor. El tiempo es un ladrón con la cartera abierta. La fuga es infinita y tu mirada atenta, viviendo en el umbral del aviso de emergencia. Te desperté de golpe en un colchón de niebla, como un gorrión volando en el túnel de la M30. Me gustan los pocos instrumentos que tiene este disco.
Lo decíamos antes en la terraza, te comentaba yo que me parecía que con poquitas cosas tiene mucho cuerpo el disco, está bien, es bonito, pero a la vez también hay muchas cosas ocultas. Aquí de repente hay un piano, hay un xilófono, un vibráfono, algo así, pero tú has tratado como de que no suene grandilocuente este disco. Parece como que has dicho, sujeta ahí, por ejemplo, no hay batería en casi ningún tramo del disco. Sí, había ciertas reglas antes de empezar. Y parte del ejercicio de producción ha sido ir echando el freno de mano y no darle músculo, sino emoción, ¿no? Es un disco que hablaba mucho de... Nunca había escrito tan de forma directa de la gente que me rodea, o sea, de mis hijos, de mi pareja, de mi padre, de mi madre, de mi hermana. Sentía que les debía también, después de todos estos años, gracias a ellos también estoy donde estoy, y es una manera de reconocerlos y de celebrarlos, ¿no? Qué descripción tan bella esta forma esta aventura de ver crecer, ¿no?, unas criaturas. Sí, mi hijo pequeño me llegó un día y me dijo que le daba miedo hacerse mayor por si se olvidaba de lo que era de niño, ¿no? Que veía que los mayores se convertían en una cosa tal, y yo le dije, no te preocupes, que aunque no te acuerdes, somos como los árboles, ¿no? Que vamos ampliando los anillos, pero todo lo que tienes lo llevas y nos llevas a todos dentro, ¿sabes? Aunque la gente desaparezca o tus recuerdos desaparezcan. Y le escribí Túnel de la M30 a los dos, ¿no? Y al final me di cuenta que estaba escribiendo una canción a mi hijo, pero que hablaba también de mí y de todos, ¿no? Todos los que fuimos, todas las que somos, te llevan. De repente, como padre y como madre, aparecen miedos que nunca habíamos tenido, ¿verdad? No sé cómo lo llevas tú. Sí, yo creo que la primera vez que he tenido miedo de verdad en mi vida fue el día de la primera ecografía de mi hijo mayor. Y ese día pensé que ese miedo me iba a acompañar toda la vida. Y era un miedo que jamás había tenido conmigo mismo, y supuse que eso tenía que ver con cuidar o con la paternidad y con lidiar con ese miedo y saber distanciarte de él, ¿no? Para que también las criaturas puedan cometer sus propios errores. Saber manejarlo. ¿Cuántos años tienen? El mayor 15 y el pequeño 12. ¿Qué tapas? Estamos muy ha puesto tope. cara de terror, Marta, como diciendo, esto me va a llegar a mí también. Esto me llegará. Oye, hemos hablado de inspiraciones, de miedos, luego están los motivos. Somos centauros con los ojos vendados, tan desbocados, tan fuera de control. Ya lo ves, se puso feo y volaron los años sin saber hasta cuándo, tan ajenos a su vida, tan fuera de control. Yo que venía con el cuerpo blindado, desorientado, buscando redención, ya lo ves, me has hecho un hueco y sin pedir nada a cambio. En la camilla, tan ajeno a los motivos, empiezo a estar mejor. Sabe el cobarde que está huyendo, sabe el disfraz su condición, sabe el tirano que cayendo puede ser flor de dominó. Sabe la amnesia de su olvido, sabe la cuneta del horror. Todos tenemos los motivos, pero ninguno la razón. Esta letra, yo decía, yo no sé si ha nacido como canción o como poema que acabó pidiendo música. Habrá nacido como canción, porque si hubieras nacido como poema sería malo. Yo estoy de acuerdo que los poemas son otra cosa, tienen otro código de circulación, no suelen funcionar, ¿no? Cuando alguien te llama y te dice, quiero ponerle música a un poema tuyo, dices, hazlo, pero fracasarás porque seguramente no funciona, ¿no? Lo que pasa es que Guille escribe canciones que tienen mucha poesía, entonces eso es otra historia, ¿no? Y tiene soluciones de poeta a ratos, ¿no? Me parece a mí. ¿Y qué has estado leyendo así últimamente? Pues últimamente estoy por cuestiones de proyectos también, estoy muy metido en Lorca otra vez. Y redescubriendo su grandísima
obra y forma de hacer las cosas. Cuidado con Lorca, que admite admiradores pero no discípulos, ¿eh? Te pones a hablar de lunas, guardias civiles y charoles en 2 minutos. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, ese compromiso en la ventana de la música, tener actuaciones en directo. El primer tema que nos va a interpretar Guille Galván en directo se llama ¿En qué momento dudé de ti?, que también es uno de los 2 singles que ya han salido. Así que, bueno... Es música en letra, ¿no? Dudé de ti, ¿no? Teníamos la duda decías tú, Benjamín, la duda de cómo cantará Guille Galván. Ya lo hemos escuchado, ahora vamos a hacerlo por primera vez en directo. ¿En qué momento dudé de ti? Y no supe ver lo que hiciste. Lo di por hecho, perdí el control y no fui capaz de decirte: bravo, todo sale mejor cuando vienes sin prisa por irte. ¿En qué momento dudé de ti? ¿En qué momento dudé de mí y quise el trocito de gloria? La cara oculta secada al sol, la crin del caballo de Troya. ¿En qué momento dudé de mí? Te ha tragado la ballena y ahora vives del revés. Días de incienso, noches en vena, quién sabe qué. No me había dado cuenta de que ya no hacías pie. Dejaste el cuerpo en la orilla y espinas en la red. ¿En qué momento dudé de mí y me hice un ovillo invisible? Quisiera hablarte, volcarme en ti y a veces parece imposible. Y alargo el eclipse de sol con las gafas oscuras de anoche. Te ha tragado la ballena y ahora vives del revés. Días de incienso, noches en vena, quién sabe qué. No me había dado cuenta de que ya no hacías pie. Dejaste el cuerpo en la orilla y espinas en la red. La Ventana, en Ser Podcast. Llevo el medallón de la luna nueva, me protege cuando estoy contra las cuerdas. Llevo en el corazón la certeza plena de saberme acompañado en la reyerta. Ve quitando el freno, porque solo sé cuidarme en movimiento. No me dejes quieto. Ahí estaba Lorca ya en la reyerta. Y hay una luna, ojo. Yo la luna. Estamos en la Ventana de la Música presentando el primer disco en solitario de Guille Galván. Nadie con ese nombre vive aquí. Después de casi 3 décadas con Vetusta Morla, de escribir 2 poemarios, Retrovisores, Desconocernos, de hacer bandas sonoras. Creo que la más reciente es la de la película de Juan Cabestany y Madrid Exterior. Os dais un tiempo con Vetusta y tú sigues por tu cuenta. O sea, entiendo esto de no me dejes quieto, ¿no? Sí, es como la afirmación de que la quietud no existe y que te sientes mejor en movimiento, ¿no? Esta es la canción probablemente que hablábamos antes de lo de echar el freno de mano y de quitarle músculo.
la que más me costó, ¿no? Porque sí que era una canción que estaba muy cerca de la banda. Hubo la mitad del disco, la hice entera en casa, de arriba abajo, las 11 canciones, pero hubo 5 o 6 canciones que propuse mandar a otra gente para que las completara, para que las terminara y me ayudaran a coproducirla, ¿no? Los motivos que hemos escuchado antes la terminó Campi Campón, que es productor también de Vetusta, Drexler, Valeria Castro, y esta canción la trabajé con David Soler y Marcel Bagués de Barcelona, que han trabajado también con un montón de gente, con María Arnal, y que supieron darle... Yo les decía, en este disco hay unas normas, y las normas son como prohibiciones, ¿no? El disco es de una persona en una habitación tocándole la guitarra y cantándole una canción a alguien que tiene muy cerca, ¿no? Había que mantener como esa sensación de vis a vis, y les decía, no quiero que llenéis la habitación de músicos. Quiero que hagáis de decoradores, que elijáis si las paredes son verdes, azules, lleva moqueta, si hay un sillón, un sofá, una lámpara. Pero igual que el otro es muy concreto, me gustaría que el acompañamiento fuera lo más abstracto o lo más cinematográfico posible. Ahora no es valiente, pues yo la mitad de la frase te he colgado ya, ¿eh? Te lo mandé por WhatsApp a todos. Me parece complicado porque al final les estás pidiendo casi un color más que otra cosa, ¿no? Bueno, pero ahí eso era lo divertido. A cada uno le mandaba un par de canciones. Y me acuerdo la respuesta de Campi que me la apunté porque me pareció maravillosa. Y me dijo, en este oficio un no a veces es la mejor linterna. Ostras, qué bueno. Sí. Es muy bueno. La verdad es que, mira, me gusta que hayas dicho esto tú mismo, porque yo la primera vez que lo oí dije, es casi una maqueta este disco. Porque dices, lo has grabado mucho en casa, has hecho mucho. Y me gusta porque, evidentemente, es una profesional, está todo perfecto, pero quiero decir, no es el típico disco súper pulcro, con el sonido súper currado que te mueres. Es como efectivamente un señor cantando con una guitarra y luego le añadimos cosas. Y me gusta mucho porque Vetusta Morla, que también tenéis otro estilo, evidentemente, hay muchísimo, casi a veces un exceso de cuidado con el arreglo, con el sonido y con tal. Y esto es una cosa de... Vamos a volver al principio con las cosas básicas, pero esto más que una pregunta es un comentario. No tanta gente viene por aquí y dice tan claramente este tipo de cosas, yo hago 4 cosas y luego las paso, y tampoco nadie muy claramente te dice, he puesto unas normas de producción, de que no me hagáis demasiadas cosas. Lo cual es una valentía, porque hay gente que no se atreve mucho, ¿no?, con los productores, me parece, ¿no?, como que habla con nombres como los que dices tú, que son muy grandes en la producción, y no se atreven a darles indicaciones. O es que están perdidos, no tienen la linterna. Bueno, no lo sé en los casos de los demás, ¿no? Pero sí que tenía claro como el disco que quería hacer y por dónde llevarlo, ¿no? Y en una situación así donde yo producía el disco completo, pero coproducía algunas canciones, parte de la importancia también que ha tenido Héctor, el ingeniero con el que he grabado y con el que hemos hecho la coproducción prácticamente a medias, ha sido todo ese diálogo de qué necesitaba cada cosa y cómo lo íbamos sintiendo, ¿no? También parte de esa unificación final que ha hecho que las mezclas de Carlos Raya hagan que todo ese material... Carlos Raya. Claro, era como yo trabajo en mi casa, lo mando para que otra persona en la intimidad de su casa también o de su estudio pueda pensar en la canción, no como esta canción hay que hacerla en directo y vamos a pensar cómo la vestimos para poder ser tocada, sino qué necesita realmente la canción en sí misma, como si el principio y el fin de la canción fuera el disco, ¿no?, y esa grabación, y luego ya veremos la vida que tiene o deja de tener. También hay una parte personal, después de tanto tiempo haciendo música, donde me ponía mucho no hacer un disco súper producido, llegar al final y cantarlo, sino decir... si voy a cantarlo, voy a pecho descubierto y que suene hasta las sillas, ¿sabes? Hay sonidos de sillas, de cinturón, la madera de la guitarra. O sea, buscaba más eso, Ahora mismo se puede hacer de todo con cualquier cosa y los ordenadores y el software permite que cualquier cosa sea perfecta, ¿no? Claro, pero me excitaba más la imperfección y lo que aportaba... La artesanía. Me lo he currado, quiero decir que hay mucho trabajo para hacer... La artesanía, yo creo. Que suene lo mejor posible, que esté cantado lo mejor posible. Está grabado en casa, pero con equipo profesional. Pero que no pierda. Pero no, si transmitía una toma y tenía alguna ligera cosilla, también está grabado a la vez guitarra y voz a la vez, entonces no podía separar y decir, me quedo con esta toma de voz, esta toma de guitarra,
Normalmente eso se graba siempre separado y al final se graban las voces, entonces puedes elegir quirúrgicamente lo que vas haciendo. En este caso, por las normas que había impuesto, pues, o que me había impuesto, pues no lo podía hacer así, pero también era un signo de distinción del disco. Sí, bueno, toda esa chapa que te he soltado era para decirte, está conseguido, o sea, de verdad parece un disco casero, vaya. En el disco se habla mucho de, bueno, pues eso, de lo más íntimo, de amor, de familia, se habla de lo racional, de lo impulsivo, de la belleza, yo diría que también de la rabia. Avisé del escape de gas y recibí un tenedor de postre para el cuello de cristal de la botella. Viejos trucos para no perder la fuerza, pero nadie puede mantener la rabia en una nevera. Nadie vive solamente de aguantar, porque el día después es un detalle demasiado absurdo. Cuando el mundo dispara en nuestra cara, porque el día después es un detalle demasiado absurdo. Es demasiado absurdo. Pude reventarla junto al mar, inaugurando un velero a mi nombre. Pude habértela lanzado en un portal, pero hay algo que me desconcierta. Hoy no me pidáis brindar con vuestra sidra de rifa de feria. La sidra me hace pensar que podría ser una canción de Nacho Vegas al rato, ¿verdad? Es verdad. Lo cual para mí son palabras muy mayores, tengo que decirlo, ¿eh? Bueno, a mí Nacho me gusta un montón, ¿no? La botella es la canción que abre el disco, quizás es la canción que está cantada de una manera más cruda, en el sentido de no buscar tanto lo melódico. Me gustaba empezar casi o de generar la sensación en el disco como que todo arrancaba después de un crack o de algo violento, y que el disco era como la salida de eso, ¿no? Y la frase esta final de yo solo quería verlos caer, ¿no? Que creo que es bastante común al mundo que vivimos, de me da igual el día de mañana, no, el día de mañana es una idea demasiado lejana, ¿no? La necesidad de sobrevivir en el presente y la rabia que tenemos o que tiene tanta gente de ver arder todo sin pensar en las consecuencias o sin pensar en qué nos va a traer, pues me parecía un arranque interesante y que tenía que ver conmigo también, pero que planteaba o que era un lugar de partida para el resto del disco, que me parecía... Todo no, pero un arder selectivo no estaría mal. Sí, es verdad. No, yo diría que es una canción política, esta es lo primero que pensé cuando la oí, ¿no? Cuando un poco de combate, digamos. Hay una frase que dice, cuando echarlo a perder es lo mejor que nos quedaba. Sí, yo creo que es una sensación que tengo yo y que veo que sobrevuela, ¿no? Ya que no podemos hacer nada, quiero ver cómo caen todos, quiero echarlo a perder, y es la única solución que parece que me ponen delante de la mesa, ¿no? Me acuerdo que pusiste un tuit cuando empezó la pandemia y el encierro y tal, que a mí me impresionó por lo atinado que era, una cosa parecida a este razonamiento, que era... estaban empezando a salir datos económicos de que el frenazo económico, claro, de que la gente no salía de casa, no consumía, no hacía esto, y tú pusiste, o sea que paramos la máquina un mes, dejamos de comprar, de consumir y de todo, y todo esto se va al garete. O sea, tenemos que estar todo el día dándole pedales a la máquina del capitalismo y del consumismo y del todo para que esto subsista. Solo un mes y nos vamos al garete. Y me impresionó porque realmente fue un razonamiento que se estaba viendo en la calle. Sí, bueno, no me acuerdo la verdad es que hace mucho que no participo demasiado en Twitter, Sí, pero ni yo, pero supongo que en aquella época era como una ventana, ¿no? Que nos conectaba a los demás, sí, y que sí. necesitábamos. Es verdad que el disco es como muy personal, como muy de kilómetro cero, ¿no? Pero sí que arranca con esa mirada desde fuera, probablemente porque es lo que me llevó a
encerrarme o estar tan poco en el foco público durante estos 2 últimos años, que he intentado que todo lo que vivía pues tuviera que ver con lo privado y con lo familiar y no tanto con lo de fuera. Y quizá por eso arranca así el disco y poco a poco te va llevando como a un lugar mucho más personal. Oye, este disco tiene centauros, tiene caballo de Troya, tiene minotauros. Esto es Ray Cooder cuando quiere meter miedo. Sentir un grito en mitad del desván, abrir el pecho sin tener el control, limpiar las telarañas que me enredan la voz, llegar hasta los huesos de verdad. Gato chino tiene roto el motor, perdí ese trébol que pusiste a secar, como un extraperlista desmontando su plan. No hay más, solo pulso y belleza. No hay más, solo instinto y amor. Te empeñas en ir a buscar una triste certeza y solo te pido aceptar esta hermosa confusión. Es la más Nebraska de todas, seguramente, esta canción, ¿no? Pues no sé, es la más, quizá de las más oscuras, pero de las que parte de una sensación más clara de luminosidad, ¿no? Aquí está el Minotauro, perdón. El Minotauro, sigue en pie la bestia. Ya, perdón. Es que me preguntaba qué tiene este hombre con la mitología griega. Sí, pues joder, yo qué sé. No, bueno, Me gusta el yogur, no sé. Quizás es la canción, ya te digo, que más a pecho descubierto cuenta la situación de que pasé durante todo este tiempo, la enfermedad de mi padre también y las conversaciones con mi madre muchas veces, donde en una situación de enfermedad intentas agarrarte a cualquier certeza que te permita confiar, tener fe y esperanza, ¿no? Y entre medias pues se te olvida que ante esa falta de certeza, que es la propia vida, pues está lleno todo de pulso y belleza, y que mientras dure hay que disfrutarlo, ¿no? Esa idea de decir vamos para adelante, aunque lo que haya al final sea lo peor, ¿no? Entonces había que contarlo así, ¿no? De hecho, esta guitarra está afinada como muy grave, tanto que está al borde de la desafinación. Ahí la cuerda grave está en una afinación como creo que es en do abierto, y también estaba diciendo ¿qué hago? ¿Lo dejo así? ¿No lo dejo así? Dije, mola porque le da desasosiego, realmente está ahí al borde de ser molesto. De todas formas, a lo largo de la charla has dicho varias veces encerrado, has dicho 2 veces agujero, has dicho secreto, has dicho cerrado, has dicho doméstico. ¿Te han castigado tus hijos en el cuarto o qué? Todo lleva una época de bueno, ha sido una época complicada, ¿no? Tampoco me gusta alardear de ello, ni hacer ni contar más de lo que necesito contar, pero sí ha sido una época complicada. Creo que por suerte están las canciones y este proceso que me ha ayudado mucho, y tengo la inmensa suerte de poder haberlo hecho y haber convertido todo esto en un trabajo también
personal y luminoso, porque aunque sí, nazca de una situación complicada, de un momento, una etapa que todos tenemos complicada, las escuchas y te dan mucha, no sé si alegría, pero fuerza. Pero calma, fuerza, no lo sé, pero te quieres quedar. Son poderosas, sí. Te quieres quedar y te quieres quedar a escucharlas. El viernes que viene es cuando sale el disco, ¿va a salir en formato físico? Sí, sale en vinilo, en CD y estará en plataformas, ya hay precompra por ahí disponible para quien quiera. Y firmas en Madrid a las 8 en Marillion Records, el lunes 11 de mayo en Granada, el miércoles 13 de mayo en Barcelona, y en algún momento te subirás a los escenarios. Pues en algún momento, sí. Tengo que hacerlo compatible con un montón de cosas. Entre otras la gira de Vetusta. Que será en otoño, sí. Entonces, bueno, pues estamos viendo la forma de hacer todo bien y disfrutarlo, ¿no? Ahora estoy en fase de contar el disco y de compartirlo, que es también exigente y bonito, por otro lado, ¿no? Y más adelante, cuando sea oportuno y esté todo correcto, pues me encantaría poderlo tocar en otro tipo de sitios a los que no suelo ir últimamente, más recogidos y más íntimos, ¿no? Para poder hacer el disco de una forma parecida al avisa. Oye, hablando de una canción de este disco, me hace mucha gracia que hay muchas canciones en todo el mundo que hablan precisamente del hecho de hacer canciones, de componerlas. Son, diríamos que, metacanciones. Guille tiene, por ejemplo, esta canción Muralla. Quisiera hacerte una canción muralla, que te proteja del vacío cuando no haya nada. Esto de hacer canciones sobre canciones es alucinante. Jorge Drexler tiene una rumba muy bonita que habla de que está intentando componer una canción, pero que entre la primavera, las chicas y la agitación callejera no le dejan concentrarse. Y las musas huyen si las asedias, y otra canción que va a quedar a medias, y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Una preciosa canción de amor, por cierto, para Leonor, supongo. Aunque la primera que uno se le viene a la cabeza de todos los amantes de los cantautores es aquella del género de la nueva trova de Silvio Rodríguez en sus principios, que más que escribir una canción te la regala. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apague. Pero de todas estas canciones que hablan de hacer canciones, a mí mi favorita, la he puesto alguna vez, es del mexicano El David Aguilar, se hace llamar El David Aguilar, que escribió Desordenada Canción La, que tiene la letra desordenada precisamente para demostrar que la gracia está en la musicalidad de las canciones más que en la perfección de la letra. Escuchad cómo es de bonito. Bueno, no empecemos. Bueno, pero tú fíjate qué bonito, es un ejercicio poético, porque fíjate el desorden de la letra. Parece Yoda. Claro, tengo más, digo hay, que encontrar no aquí vas a, nada de versos más, para solo dan cantar. O sea, en realidad está diciendo, si lo único que van estos versos es para cantar, para alegrarnos la vida. Y es toda la canción desordenada. O sea, aquello de que la poesía es las mejores palabras en el mejor orden, ya fuera, ¿no? Eso ya nos da igual. Eso a los músicos nos da igual. Bueno, no dan igual las palabras en el nuevo disco de Guille Galván. Nadie con ese nombre vive aquí. Vamos a cerrar esta hora de música con su último directo, Túnel de la M30. Anoche te dormí tumbado entre mis piernas
y hoy despiertas dando vueltas al sol. Anoche te dormí y hoy sueñas por tu cuenta. Me gusta verte así, valiente en las tinieblas, tan deprisa que da miedo, mi amor. El tiempo es un ladrón con la ventana abierta. La fuga es infinita y tu mirada atenta, huyendo en el jardín del aviso de emergencia. Te desperté de golpe en un colchón de niebla, como un gorrión volando en el túnel de la M30. Anoche te dormí tumbado entre mis piernas y hoy ya ves que todo arde sin saber qué es lo que quema. El tiempo es un ladrón con los guantes de seda. Asusta hacerse daño, dejar de ser quien eras, perder por el camino las branquias y las trenzas. A veces un milagro lanzado a tumba abierta, a veces un gorrión en el túnel de la M30. Te desperté de golpe y ya eres un cometa, como esos que mirabas desde el hueco de mis piernas. Porque todo lo llevas, todo lo que fuiste queda. Todos los que fuimos te llevan. Todos los que fuimos, todas las que somos te llevan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.